Ready, brother. Listo, ok. Gracias, hermano Néstor. Bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas, a los que no habíamos saludado, hermana Betty, hermana Susana. Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias, hermanos. bienvenidos. Vamos a dar inicio, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro hermano Rigoberto si nos puede ayudar con la oración y por favor puede poner a la hermana Yesenia en la oración. Y no sé si hay alguna otra petición por allí que quieran agregar. Busque Bien, lápiz, hermano. Perdón por la hermana Irma Ramírez, que está enferma aquí. Es una hermana de más de 80 años y tiene una bronconeumonía y está con cuidado, mucho cuidado médico. Por favor. La hermana Yesenia. Ajá. Sí. La hermana Irma Ramírez. Ya Irma Ramírez. Y la hermana... La otra hermanita, disculpe, que siempre está pidiendo oración por la hermana Súa Raquel García, que es una hermana de México, de allá de Chihuahua, Delicias. Y ella está mal porque tiene un problema de cáncer al pulmón, entonces necesita mucho apoyo en la oración. Ya, la hermana Betty también quiere estar levantando la manito, hermana. Gracias, hermanito. Buenas tardes. Una oración especial. Sí, hermanito, gracias. ¿Quiere agregar a alguien en la oración, hermana? Sí, hermanito Rigoberto y hermanito, gracias. Por la hermana Susana, que está hospitalizada, le dio un derrame, la tienen en la UCI. Y por la hermana Blanquita, que está con una gripa tremenda desde toda esta semana. Entonces, por ellas dos y por los varones de la Iglesia de Cristo, hermanito, por todos ustedes, para que sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, gracias. Gracias. Hermano Rigoberto, entonces la hermana Irma Ramírez, la hermana Sua García, la hermana Susana, Blanquita también, y por los varones de la iglesia, y bueno, primeramente agregamos a la hermana Yesenia. Sí, correcto, la tengo anotadita, hermano. ¿Ya? Ya, hermano. Oremos entonces. Ya va, hermanito. La nieta de la hermana Elizabeth, ¿cómo se llama? Sofía. La hermana Elizabeth es de México. Sofía, ya. Ok, ahora sí. Sofía, ya. Yo voy a darnos los nombres solamente, hermano. Bueno, sí. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, mi Dios, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo para agradecerle la bendición que nos concede en esta tarde, poder conectar nuestra plataforma, donde esperamos, mi Dios, recibir de su parte, mi Dios, la enseñanza que nos entrega nuestro hermano Mario Orellano. Queremos pedirle por él, Padre Dios, en primer lugar, porque pueda él recordar todos los textos bíblicos que él ha preparado para esta lección. Queremos implorarle que en su misericordia nos ayude, mi Dios, a tener también un corazón dispuesto para recibir el mensaje con mansedumbre, poder tener un corazón noble y humilde, mi Dios, que pueda obligarse ante las enseñanzas que usted nos entrega, que son para el beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Queremos orar, Padre Dios, por todos quienes se conecten en este momento a esta plataforma, como también en el Facebook, Padre Celestial, y queremos rogarle de forma especial en esta tarde por las hermanas que en este momento han sido mencionadas, Padre Dios, para orar por ellas, por su salud. Usted que les conoce, mi Dios, sabe cuál es lo que le aqueja a cada una de ellas. Oramos porque en su misericordia, Padre Celestial, usted conforme a su voluntad pueda ir obrando en favor de ellas para que puedan ellas recuperarse y tener la alegría y la gratitud que se tiene cuando las personas, mi Dios, estamos gozando de buena salud. Damos gracias porque usted a todos, mi Dios, nos da conforme a su misericordia. Nos da lo bueno y nos da lo malo y también tenemos que aceptarlo porque vienen de su parte. Queremos orar, como decía en un principio, por la hermana Yesenia, mi Dios, por su salud. Queremos implorarle misericordia, Padre Dios, por la hermana Irma, por la hermana Súa García, por Sofía, la nietecita de una de nuestras hermanas, por Betty, por Susana, por la hermana Blanca,
y por los varones que se componen las iglesias de Cristo a través del mundo. Queremos rogarle en su misericordia, Padre Dios, que usted nos ayude cada momento de nuestras vidas, que su palabra, como lo dice, es lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Queremos pedirte, Padre Dios, que en esta tarde podamos estar unidos en comunión los unos con los otros, pese a la distancia, aunque para usted no hay nada imposible, mi Dios. Queremos que en su misericordia nos permita atesorar estas enseñanzas para posteriormente ponerlas en práctica en la medida que así sea posible. Queremos orar no solamente por estos hermanos que hemos hecho mención, sino a través del mundo entero, mi Dios, donde su iglesia se congrega y los diferentes problemas que puedan haber en su cuerpo, mi Dios, en el cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Sabemos, mi Dios, que hay persecuciones, hay a veces enfermedades graves, muchos hermanos que no conocemos y que muchas veces no sabemos que están enfermos, mi Dios, oramos por ello para que en su misericordia y conforme a su divina providencia usted pueda orar en ellos. Queremos que se quede junto a nosotros en este día, mi Dios, y que nos permita con gratitud, como decía en un principio, recibir esta enseñanza que es para nuestro beneficio. Por eso oramos y estamos contentos, mi Dios, después de haber estado con nuestros hermanos en nuestras diferentes congregaciones locales donde nos reunimos. Y le agradecemos, Padre, porque en todo momento usted nos da el ánimo para seguir en pos de esta causa. Gracias, Padre Dios, le damos y oramos en esta hora siempre, pidiéndole que se quede junto a nosotros, y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Rigoberto. Bien, vamos a comenzar el estudio, no sin antes darle la bienvenida a nuestro hermano Sergio Pino. También había visto por ahí a John Nilsson, pero ya no lo veo. Y bueno, a la hermana María Elena, que tampoco la habíamos saludado. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a seguir hablando del rapto. Este es el segundo estudio, la segunda parte. Anteriormente, pues estuvimos hablando algunas cosas, tocamos creo que 3 puntos del rapto. Y la idea del estudio es analizar los fundamentos y las doctrinas bajo las cuales esta doctrina se ha desarrollado y que tiene muchos seguidores, porque estamos hablando que los protestantes, que son los que abrazan esta doctrina, ya hay más de 1.000 y tantos millones de, de, de fieles protestantes, pues a esa doctrina y a esa religión. Entonces, es importante entenderlo porque también, pues, la hermandad siempre preguntan, quieren saber más, no entienden algunos puntos, otros les preguntan y no saben cómo responderle. Entonces, vamos a tratar de desarrollar esto con ese propósito, para que todos podamos comprender y entender que la doctrina del rapto como tal no es una doctrina bíblica. Entonces, un segundito acá. Bien. Bueno, la semana pasada concluimos que la palabra rapto no es una aplicación adecuada para el arrebatamiento, que sí es lo que dice la palabra, y su concepto no existe en la palabra de Dios como tal. O sea, porque rapto es, sí, la palabra es como sacar o raptar o secuestrar a alguien a la fuerza en contra de su voluntad con propósitos viles. El arrebatamiento es una toma súbdita a la fuerza de los fieles de Dios, pero con la diferencia de que los fieles de Dios quieren ser raptados. O sea, raptados no quieren ser arrebatados, quieren ser llevados con Cristo. Entonces, como tal, la palabra rapto no aparece en la palabra del Señor. También comprobamos que la venida de Jesús es visible y notable, o sea, va a haber voz potente, sonido de trompeta, y no va a ser una llegada silenciosa como defienden la mayoría de las personas que están en este tipo de doctrina.
Concluimos que la palabra rapto no es una aplicación adecuada para el arrebatamiento. Su concepto, como dije, no existe en la palabra de Dios. También dijimos, pues, que por parte de lo que ellos dicen o enseñan es que el rapto es secreto, y no es cierto. No existe el rapto y tampoco la venida de Cristo va a ser silenciosa y escondida sin que nadie se dé cuenta que llegó, sino solamente porque muchos piensan que van a empezar a desaparecer personas. Cristo viene por los suyos, es una de las teorías de ellos, resucitará y transformará solo a los santos, y eso lo llaman el rapto de la iglesia también. Entonces, ellos argumentan que Cristo va a venir primeramente por sus santos, ¿okay? Los va a resucitar solamente a ellos, va a transformar a los santos solamente, y todos los que han muerto eh, eh, y han sido injustos, pues seguirán estando muertos, y los que están en la tierra, pues quedarán en la tierra y no van a sufrir ni van a pasar por ningún proceso, mejor dicho. Los santos serán librados de la gran tribulación, entonces ellos hablan de que cuando venga el rapto va a haber una gran tribulación de 7 años, sobre todo en los últimos 3 años y medio. ¿Ok? Entonces ellos argumentan que los santos son arrebatados, o sea, son raptados con el término que ellos usan, y van a ser llevados al cielo para que ese sufrimiento, esa tribulación, ese gran situación de sufrimiento, de angustia que va a sufrir el mundo, los cristianos no lo sufran. Para ellos, pues entonces hay dos venidas, una secreta, invisible, y otra visible. Una correspondería a la segunda venida, según ellos, y la otra sería una tercera, aunque ellos de ninguna manera se atreven a decir que hay tres venidas, o sea, una tercera venida de Cristo. Pero sin embargo, su enseñanza lo afirma claramente. En el rapto, según ellos, dejará a los injustos en la tierra para que sufran el castigo divino por su desobediencia y pasarán por la gran tribulación. En el rapto no habrá resurrección ni transformación de los injustos. Los que estén vivos seguirán en este mundo para castigo. Estos vivirán una gran tribulación de 7 años. Yo puse aquí 7 años y medio, son 7 años. ¿Okay? De los cuales 3 años y medio, la segunda mitad de los 7 años es la que es más dura. En su tercera venida vendrá acompañado de los santos, o sea, ya no viene solo con los ángeles, porque recordemos que la Biblia habla de que vendrá con sus santos ángeles, sino que en su tercera venida él va a venir acompañado con todos los santos, que había arrebatado, que había raptado 7 años antes, que fueron resucitados y raptados. En su tercera venida resucitará a los injustos, eso es lo que dice, peleará contra las fuerzas de Satanás en la tierra en una batalla que ellos llaman Armagedón. Y después de la gran tribulación, Cristo establecerá su reino terrenal de 1000 años. O sea, básicamente estos son los fundamentos que sustentan la doctrina del rapto, ¿no? Entonces, el domingo pasado vimos 3 puntos y hoy vamos a terminar de ver varios puntos. Sin embargo, lo del reino terrenal de 1000 años, pues no lo vamos a tocar porque esto tiene realmente mucha profundidad y mucha tela que cortar para desarrollar la idea. Aunque ya nosotros sabemos que estamos en el reino de Cristo, eso es lo más sencillo, ya lo conocemos porque la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces quiere decir que ya Cristo está reinando. Entonces ese reino terrenal, pues como tal, no va a ser cierto. Sin embargo, hay que analizarlo más a profundidad. Lo primero es que debemos entender que no son 2 días del Señor que van a haber, es un solo día del Señor. Porque la forma como ellos desarrollan la doctrina del rapto pareciera que hay 2 días del Señor. Un día donde viene a resucitar a los santos y a llevarse a todos los santos, y otro día donde viene a establecer su reino. Inclusive hay
otro día más que sucede después de su reinado de 1000 años, que es cuando va a venir, o sea, va a haber como una destrucción, pues, de todas las cosas. Pero eso ya es otro tema y otra doctrina. ¿Ok? Entonces, la palabra nos habla de un solo día. ¿Ok? Es un solo día. Entonces, como evento final, habrá un solo día del Señor, no son varios días del Señor, no es uno en que solo vendrá por sus santos en un rapto secreto y otro día del Señor donde vendrá con sus santos para establecer su reino y castigar a Satanás. Eso no existe en la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, en esta parte de la carta a los tesalonicenses, Pedro lo llama la venida de nuestro Señor Jesucristo. No son varias venidas, sino la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, en la primera carta a los tesalonicenses, dice lo siguiente, porque en el 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, el día del Señor, hermanos, es un solo día, es el único día que se hace mención. Y ese día es donde van a suceder todos los acontecimientos del final de los tiempos, del final del mundo, del juicio final, de la determinación del castigo o la premiación de los que han obedecido y los que no han obedecido. Pero es un solo día, pues. Entonces, como tal, esa idea del rapto, que va a ir 2 días del Señor como tal, no es cierta. Pedro lo ratifica y dice que ese día va a ser un día que llegará de manera sorpresiva y además revela en su profecía que será un día de una destrucción total. Segunda de Pedro 3, 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo mismo que dijo Pablo en Tesalonicenses, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo, serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados, se fundirán? Y aquí entonces Pedro nos está revelando o nos está profetizando lo que va a pasar en el día del Señor. Es un día de destrucción total. Y como tal, como día de destrucción total, ya vamos a ver que el hecho de que ellos piensen que cuando venga Cristo, los injustos van a quedar en la tierra, no tiene fundamento bíblico. ¿Y por qué no tiene fundamento bíblico? Porque la tierra ya no va a existir. No va a haber un lugar donde ellos se puedan quedar. Los cielos pasarán con gran estruendo. Eso es lo primero que dice la profecía de Pedro. Luego dice en la Nueva Versión Internacional, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, porque viene como llama de fuego, pues. Por eso la palabra dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia latinoamericana dice, entonces los cielos se desarmarán entre un ruido de ensordecedor. Entonces van a desaparecer los cielos, va a desaparecer el universo, hermano. Entonces, si el día del Señor va a desaparecer el universo, no tiene ninguna lógica pensar que Cristo va a venir y va a dejar a los injustos sobre la tierra, si ya la tierra no va a existir, pues. Los elementos ardiendo serán deshechos, también dice Pedro, ¿ok?
La Biblia de las Américas lo dice, los elementos serán destruidos con fuego intenso. O sea, todo lo que está sobre la tierra va a ser destruido juntamente con la tierra y va a ser un fuego, pues un fuego abrasador que va a acabar con absolutamente todo. Recordemos que el fuego, después de mucho tiempo, es capaz de volver todo y convertirlo en polvo. Inclusive puede derretir, pues, hasta convertirlo en líquido las cosas, los metales como tal. Pero en el caso del fuego de Dios, debemos entender que el fuego es mucho más poderoso que el fuego físico que nosotros conocemos. La Biblia moderna lo dice, los elementos serán disueltos con ardiente calor. También dice Pedro, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No solo lo que hay sobre la tierra, sino la tierra mismo está hablando del planeta Tierra. O sea, todo el planeta Tierra va a ser quemado. La Biblia latinoamericana dice, la tierra con todo lo que en ella hay se consumirá. Biblia textual, me gusta como lo dice, la tierra y las obras que en ella hay no serán halladas, porque van a desaparecer. ¿Okay? Entonces, sigue diciendo Pedro en lo que leímos el versículo, dice, todas estas cosas han de ser desechas. ¿Qué es lo que va a ser desecho? Los cielos, la tierra y los elementos que están sobre ella. Llamado también el día de Dios. ¿Okay? El día del Señor también pues es llamado día de Dios. Los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el fuego. La Biblia, la América dice, los cielos serán destruidos por fuego. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el universo desaparecerá completamente. Todo lo que Dios creó en Génesis capítulo 1, en 6 días, será deshecho, excepto de toda su creación, el ser humano. Porque el ser humano es testigo, para bien o para mal, de todo lo que Dios va a hacer. No hay nada en la palabra que apruebe la doctrina del rapto, de que habrá 2 días del Señor como tal. Por tanto, el rapto es una fábula increíble, porque no hay 2 días, hay un solo día del Señor, y ese es el que se llama la segunda venida del Señor. Entonces, si hay un solo día del Señor, entonces el otro punto es que están relacionados, es que Cristo regresará una sola vez, no 2 veces, que es lo que ellos argumentan, que Cristo va a venir 2 veces, una de manera invisible y la otra de manera visible. Sin embargo, la palabra nos habla de un solo regreso, no de 2. Apocalipsis 1:7, que es un versículo muy interesante, y lo vamos a analizar un poquito más adelante, si Dios lo permite, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, todo ojo debe ver la venida y la llegada, la presencia de Cristo en las nubes, hermano. Por eso es que la misma palabra enseña que eso es visible. Es llamativo porque va a venir con voz de trompeta, con voz de mando. No va a ser silencioso, que de repente las personas están metidas en su casa haciendo sus cosas y Cristo arriba en las nubes esperando que la gente salga. No, el estruendo va a ser tan grande que todo el mundo va a salir de su casa a ver qué está pasando. Y cuando salgan de su casa a ver qué está pasando, van a ver a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y inmediatamente, después que Él resucite a todos los muertos y transforme a los que tienen que estar, a todos los que van a ser transformados, estaremos nosotros con Él en las nubes y de ahí para la eternidad, pues. Entonces, Juan revela algunas de las características del regreso de Jesús. Primero, viene con las nubes, así como se fue. Todo ojo le verá. Incluso lo que le traspasaron, y este es un punto que vamos a tratar un poquito más adelante, tienen que verlo, y todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por Cristo. Entonces, esto es muy similar a lo que ya nosotros conocemos en Hechos 1 del 10 al 11, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando Cristo fue ascendido, dice,
Entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo lo vieron ellos? Pues lo vieron alzándose, siendo llevado a como dice acá, eh, este mismo Jesús que fue llevado en las nubes, pues. Entonces él viene con las nubes igualmente. ¿Qué otra cosa entendemos? Pues que así como los ángeles subieron a Cristo, también la Biblia dice, la palabra nos enseña que cuando Cristo regrese, no va a venir acompañado de sus santos muertos, sino que Él va a venir acompañado de sus santos ángeles. Así como los ángeles lo llevaron y lo acompañaron en su ascensión, también los ángeles lo van a acompañar en su regreso. Eso nos lo dice segunda de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Okay? Entonces, es importante entender y ver que la teoría o la enseñanza del rapto no tiene ningún fundamento bíblico, porque lo que nos enseña la palabra es que Cristo va a regresar una sola vez, y esa vez que va a regresar va a ser visible y notorio delante de todos los linajes de la tierra, absolutamente todos. Entonces, va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio, perdón, quienes sufrirán pena de eterna perdición. Esto coincide perfectamente con la profecía del apóstol Pedro, ¿se recuerdan? Donde los cielos, la tierra y los elementos que hay sobre ella serán deshechos por fuego. Entonces, Cristo va a venir en llama de fuego, como nos dice aquí 2 Tesalonicenses 1 del 8 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, este versículo nos muestra que cuando Cristo venga, no está hablando de que los injustos serán dejados en la tierra, ¿ok? Sino que más bien van a sufrir eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Porque si fuese así, entonces quiere decir que si Cristo va a reinar 1000 años, pues los injustos van a estar con él. Los testigos de Jehová tienen adornan un poquito la doctrina diciendo que va a haber un tiempo sin pecado, ¿ok? Donde los malos van a ser restaurados, van a ser procesados a través de Cristo y de su organización terrenal, y después de los 1000 años el diablo va a ser suelto por un poquito de tiempo. Pero básicamente lo que nos muestra la palabra es que lo que dijo el apóstol Pedro es cierto, todo va a ser deshecho. Ese mismo día será glorificado por sus santos. Segunda de Tesalonicenses 1:10 dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, no hay dos venidas de Cristo. No hay dos regresos. Solo hay una segunda venida, y esta será visible, notoria y final. En ese mismo día habrá la resurrección de todos los muertos, que es la parte que ellos enseñan. Ellos tienen dos eventos diferentes. La primera resurrección, que es cuando se resucitan a los santos, cuando Cristo viene y los rapta secretamente. Y el segundo evento de ellos es la segunda resurrección, que es cuando regresa después de la gran tribulación
al final de la gran tribulación y resucita a todos los injustos. Pero la Biblia no habla de eso. Pero la doctrina del rapto apoya dos días diferentes en que habrá resurrecciones, con un tiempo entre una y otro de 7 años, lo que es la gran tribulación. La primera resurrección es la de los santos y la segunda la de los injustos. Pero el versículo que escribió Juan con respecto a lo que dijo Cristo es muy contundente, porque en Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, aquí hay algo importante y es porque en la parte donde dice porque vendrá hora. ¿Qué quiere decir vendrá hora? Vendrá hora o llegará el tiempo o llegará la hora o llegará ese evento donde va a haber la resurrección de los muertos. Pero fíjense que está hablando de un solo evento, de una sola hora, de un tiempo específico, mejor dicho. Y en ese tiempo específico, según Jesucristo, va a haber resurrección tanto de los que hicieron lo malo como de los que hicieron lo bueno. Este versículo derrumba totalmente el fundamento o una de las doctrinas que fundamentan el rapto. La nueva versión internacional, como la Biblia de las Américas, dice porque viene la hora. La Reina Valera dice porque vendrá hora. Pero otras traducciones lo ponen porque viene la hora, viene el tiempo, viene el momento en que habrá la resurrección de muertos, tanto de los malos o de los injustos como de los justos. No son dos eventos separados. Tanto los que hicieron lo bueno como los que hicieron lo malo serán resucitados al mismo tiempo, unos a vida eterna y otros a perdición y condenación eterna. Entonces no hay dos resurrecciones, ese es el punto. Y al no haber dos resurrecciones o dos eventos separados de dos resurrecciones, lo que nos está diciendo es que la doctrina del rapto no tiene ningún fundamento donde sostenerse, porque es una contradicción a estas palabras de Cristo. Entonces, todos los que están en el sepulcro, buenos y malos, injustos y justos, oirán su voz. Todos, absolutamente todos los que han muerto, oirán la voz de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1 del 8 al 10 dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya esto lo habíamos leído, pero agregamos otro versículo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿Ok? Entonces, ese día que venga Cristo, ¿ok? Va a ser un día en que va a dar retribución a sus santos. De hecho, dice, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Pero también dice que ese día va a ser un día de sufrimiento, de castigo, de eterna destrucción y de excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un verso muy revelador que les había dicho que lo íbamos a analizar es Apocalipsis 1:7. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, aquí hay varias cosas que nos enseña la palabra.
primero, todo ojo le verá. ¿Quiénes son aquellos que han de verle? Es la pregunta que deberíamos hacerle. Por el versículo, inclusive aquellos que le traspasaron. ¿Y quiénes fueron los que le traspasaron? Aquellos malvados que lo asesinaron hace ya, a esta fecha, hace casi 2000 años. Entonces, si esos malvados van a ver a Cristo en las nubes, viniendo con poder, quiere decir que ellos tienen que ser resucitados. Y si ellos tienen que ser resucitados cuando venga Cristo, entonces no es como enseñan la doctrina del rapto, que Cristo va a venir y que no habrá resurrección de injustos en su venida. Entonces dice, incluso los malvados que le traspasaron, los que le asesinaron hace casi 2000 años hasta hoy. Para que estos puedan verle venir en las nubes, deben haber resucitado de los muertos, pues tiene que haber habido resurrección de los injustos. De igual manera, todos los linajes de la tierra concuerdan perfectamente con la resurrección de todos los muertos. Al ser resucitados los justos como los injustos en el mismo día, todos los hombres que han vivido sobre la tierra desde su creación podrán verle venir sobre las nubes. ¿Y por qué esto debe ser así, hermanos? Porque esto tiene que ser visto. Porque hasta ahora nosotros, los que creemos, caminamos por fe, andamos, vivimos por fe, pero la mayoría de las personas del mundo no han creído esto. Entonces es necesario que todo el mundo vea con sus propios ojos, que testifique de que todo lo que Dios dijo, de todo lo que Dios prometió, se cumplió fielmente. Y una de las cosas que tiene que suceder es que todo el mundo, vivos y los que han muerto, tienen que ver a Cristo viniendo en las nubes con gran poder. Entonces, Pablo nos confirma lo mismo al unir a los que atribulan con los que son atribulados, a los injustos con los justos. En segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 7 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿okay?, a los injustos, y a vosotros que sois atribulados, los justos, daros reposo con nosotros. Y cuando se le va a dar tribulación o se va a pagar con tribulación a los injustos, y cuando se va a dar reposo a los santos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, es importante comprender que esta doctrina del rapto se cae sola, hermano. Realmente no hay mucho fundamento para sustentar esta doctrina. Tal vez uno que otro versículo que puede ser mal interpretado, pero ya lo vamos a ver. Evidentemente, la manera como serán castigados o atribulados con llama de fuego es mediante la eterna perdición. O sea, no es que van a ser dejados en la tierra. ¿Ok? Porque aquí dice, leímos anteriormente en segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 7, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y anteriormente habíamos leído que sufrirán un castigo de eterna perdición. Entonces, ¿qué tipo de tribulación es esa? No es una física en la tierra, no es una gran tribulación terrenal, pues, que es lo que muchos tratan de justificar a través de la enseñanza del rapto. Entonces, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, fíjense, ¿cuál palabra sería clave aquí en todo esto? Eterna. Porque si lo dejas aquí en la tierra para que sufran 7 años, entonces eso no sería eterno. Eso no sería una perdición eterna, eso sería solamente un sufrimiento de 7 años. Pero aquí está hablando de que ya en ese día va a haber un juicio ya, una sentencia de que estos irán a eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Entonces, Pablo también, pues,
a través de todos estos versículos, va explicando claramente estas cosas. También cuando habló de la resurrección a los hermanos en Corinto, en 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando él dice todos, ¿a qué se refiere? Los que apoyan el rapto piensa que está hablando de solamente los santos, pero no es así. Está hablando de todos, cónsono con lo que dijo Jesucristo, que nos muestra el Evangelio de Juan. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Pues todos los que han muerto. Un evento final es una sola, un solo evento que va a ocurrir, y es en el día en que Cristo regrese, en el día del Señor. Entonces, la final trompeta debe ser tocada, y esa trompeta como tal, simbólicamente, debe sonar, debe dar una advertencia de que llegó nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Daniel también profetizó sobre este día. Daniel 12, del 1 al 12, en el capítulo, versículo 1, segunda parte, dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo dijo Daniel como profecía en el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya nos revela que no son muchos, sino que son todos. Todos van a ser resucitados. Los que estén vivos, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O como dice Pablo acá, sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿cuál es el punto central de la doctrina del rapto? Que ellos dicen que Cristo vendrá primero por los santos. Ese es el punto central de la doctrina del rapto. ¿Ok? ¿Basado en qué? En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 17. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está hablando acá, solo menciona a los santos. En este versículo, en estos versículos no se menciona a los injustos por ningún lado. Cuando dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los santos, los muertos en Cristo son los santos que han muerto. Luego nosotros, está hablando Pablo, se está incluyendo él como cristiano, como parte del pueblo de Dios, dice: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar siempre con el Señor? Solamente los santos. Cuando se lee este versículo de esta manera, pues obviamente Pablo está hablando solamente de los santos en esta parte de la palabra. Pero para nosotros darle un entendimiento correcto de esta parte de la palabra, debemos y necesitamos todo el resto de la palabra de Dios para poder entender qué quiere decir Pablo aquí en estos versículos. Entonces, en estos versículos no se menciona a los injustos, solo a los santos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los santos vivos, junto con los santos resucitados, serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo en las nubes. Y estaremos, como dice Pablo, y estaremos siempre con el Señor. No obstante, el contexto nos permite entender de qué está hablando Pablo. Entonces, él está hablando, sí, efectivamente, solo de los justos. Pero ¿por qué está hablando solo de los justos? Porque los justos vienen a ser la gran,
digamos, lo más importante de todo el plan de Dios de salvación. Cristo vino, hermanos. Dios organizó todo esto. Ellos hicieron todo lo que hicieron era para poder salvar a los hombres y a aquellos que se quieran salvar, porque el que no se quiera salvar no va a disfrutar de esto. Entonces los justos, que son estos, están dentro del plan de Dios. Y cuando Cristo regrese, hermanos, si toda la tierra fuera injusta, todos los hombres de la tierra fueran injustos, no tendría necesidad de venir, sino destruiría todo. Pero Cristo va a venir y va a venir por sus santos. Y ese es el punto que está hablando Pablo acá. Pablo está haciendo una referencia para buscando la manera de animar a los hermanos de Tesalónica, y eso lo dice así mismo el contexto. Y es esto último lo que Pablo está explicando, está animando a los hermanos que habían visto la partida de este mundo, de muchos santos, entonces tenían inquietud los santos que estaban vivos, decían, ¿qué va a pasar con los santos que han muerto? ¿Qué va a pasar con aquellos cristianos que murieron, posiblemente perseguidos, asesinados o por muerte natural? Ellos tenían una inquietud. Y esa inquietud, pues Pablo empieza a tratarla en el versículo 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 a 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, piensa que hace una diferencia. Dice, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto. Duermen es muerto. Para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Entonces está separando a los justos de los injustos en esta palabra que está dando. Entonces, él viene a hablar de los justos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, por la muerte, por causa de la persecución, por causa de los males que están sufriendo los cristianos, se habían entristecido por la pérdida de sus hermanos. Y es lo que está haciendo Pablo acá, los está consolando. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Y ese es el punto que está tratando. Está hablando de los santos, de los justos, pero no está diciendo que va a haber una resurrección solamente de justos en un día y de injustos en otro, no. Le está desarrollando una palabra para animarlos, para que entiendan que los que murieron en Cristo van a venir, o sea, van a ser resucitados juntamente con Cristo. Entonces, Pablo está respondiendo a la inquietud que tenían los hermanos por el destino final de los que habían muerto en Cristo. El tema en consideración era lo que pasaría con los santos que habían muerto. ¿Qué pasaría con ellos? Ese era el punto que estaba tratando Pablo. Ese era el punto que quería explicarle a los hermanos en Tesalónica. Algunos, cuando se le hace preguntas, por ejemplo, nosotros ya lo conocemos en nuestra vida cotidiana, dan muchas vueltas para responder y no van al grano. En el caso del Espíritu Santo, él no da vueltas, sino que inspira a Pablo para que dé una respuesta específica con relación a quiénes, a los santos que habían muerto, porque ese era el tema que estaba tratando Pablo. Pablo no estaba diciendo en ningún momento que iba a haber una resurrección primero de vivos, de santos y después de injustos, en ningún momento. Para fortalecer la esperanza de los hermanos. Eso es lo que estaba buscando Pablo, animarlos. Animarlos. ¿Okay? Y lo confirma con las palabras finales que dice en esta parte dice, anímense los unos a los otros con esta palabra, o sea, o como lo dice la Reina Valera, dice, por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Dándole una revelación y una explicación para animarlos. En ningún momento Pablo estaba diferenciando la resurrección de los santos de la resurrección de los injustos. Lo único es que lo que estaba diciendo él es que tuviesen esperanza, que se animaran a pesar de los hermanos que habían partido, posiblemente hasta familias en la carne de ellos, pero cristianos, porque ellos serían resucitados así como Cristo fue resucitado. Entonces, por lo que hemos estudiado hasta ahora, la respuesta es no vendrá primero por sus santos.
como quieren enseñar. Hablemos de la gran tribulación, ya se me fue el tiempo, aún queda. Vamos a hablar un poquito de la gran tribulación. Jesús hace mención de la gran tribulación narrando los eventos que ocurrirían antes de la destrucción de Jerusalén y el templo por el ejército romano. Esa es la primera vez que hace referencia en la palabra a la gran tribulación y la hace Cristo. ¿Okay? Lamentablemente, muchos aplican los eventos profetizados en la primera parte de Mateo 24 a los tiempos del fin. Y por eso es que hay muchos errores, inclusive interpretando Apocalipsis, porque la mayoría lo aplican al tiempo del fin. Al hacerlo de esta manera, se llega a dichas conclusiones erradas, de que habrá una gran tribulación después del rapto. Pero no es eso lo que está tratando Cristo. ¿Okay? Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, dice Cristo, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora ni la habrá. Pero ¿para quiénes? Para este pueblo hebreo, estos judíos que iban a ser su ciudad, su templo, su religión, iba a ser prácticamente arrasada, el centro de su religión que estaba en el templo. Mateo 24, del 1 al 3 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Y aquí hay tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Entonces Cristo les está explicando es la destrucción de Jerusalén y del templo, y que no fue solamente el único evento que sufrieron los judíos, sino que la historia dice que Roma destruyó muchas de las ciudades importantes de la nación judía por causa de sus rebeliones. Lo último que hicieron fue conquistar Jerusalén, y también creo que fue otra ciudad que estaba muy fortificada, no sé si era una que se llamaba Masada, no estoy seguro en este momento. Josefo pues relató lo que le sucedió a todo a este pueblo en esa terrible situación que ellos vivieron. Bien, hermanos, faltó algunas cositas, pero si Dios lo permite, lo seguiremos tratando, aunque ya no es mucho. Y si no, bueno, básicamente se han expuesto claramente los puntos de por qué el rapto no es bíblico. No es una doctrina que enseñe la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración y entonces después pasaremos a los comentarios. Hermano Sergio Pino, por favor, ¿nos puede ayudar con la oración? Sí. Amén, hermano Mario. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por el momento que nos ofreces para instruirnos en tu palabra. Damos gracias, Señor, por este día en el cual nos hemos congregado para hacer las cosas que son conforme a tu voluntad. Damos gracias por la lección que nuestro hermano nos ha expuesto. Damos gracias, Señor, por toda bendición que ha venido a nosotros, especialmente por tu Hijo, Señor. Estamos agradecidos, estamos sintiéndonos afortunados cada vez que podemos tener un momento para reflexionar acerca de aquellas cosas que Jesús allí en la cruz nos ha impartido, como es el hecho de ser salvos, Señor, por su sangre. Bendice a los hermanos que han tomado el tiempo para participar, escudriñar y atender, Señor, el consejo de tu palabra, para temas como este puedan ser resueltos en cada uno de los hermanos, y así, Señor, ayudar a quienes hoy en día distribuyen doctrinas que son erróneas. Gracias, Padre, por todo. Bendícenos en tu generosidad. Y siempre, Señor, ayúdanos para tener un espíritu dispuesto para atender, Señor, de tu consejo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias, hermano Sergio Pino. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna información de Facebook? Sí, hermanito, aquí estuvieron visitando a la hermana Elinelsa Velázquez, Rubiera Cortés López, Susi Sucie, Vanessa Vega Araya y Mari Rose. Ellos estuvieron aquí visitando.
Tenemos Rubiela Cortés López, saludos y bendiciones. Y Erinel Sabrás que dice feliz y bendecido día. Amén. Eso es todo lo que tenemos por hoy día en Facebook, día domingo, primero el día de la semana. Y los invitamos a volver a escuchar este muy buen mensaje, muy buen estudio, mejor dicho, ya analítico de lo que es la palabra de Dios respecto a esta doctrina que es tan popular y para mucha gente, que es el rapto, que según la denominan así, ¿ya? Pueden también verlo en el YouTube, Iglesia de Cristo PDA, ahí pueden observar un rato más, seguramente va a estar arriba ya esta misma lección. Así que gracias por su atención. Hermano Mario. Gracias, hermano Néstor, y gracias a los hermanos que nos visitan en el Facebook, también aquí en el Zoom. Que Dios les bendiga y les ayude a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, y también que siempre tengan esa buena disposición por aprender y escuchar la palabra del Señor. Bien, hermanos, hermanas, ¿algún comentario, pregunta, duda que quieran agregar? Bienvenidos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Y gracias, hermano Mario, por el estudio. De nada, hermana. Siempre a la orden. Dios les bendiga. Amén. Hermano Sergio. Hermano, gracias por la lección. De nada. Ha sido un buen estudio. Yo había escuchado, le he escrito un WhatsApp a ver si es posible que me pudiera compartir sus notas. Con gusto, hermano. ¿Cuál Gracias, quiere? hermano. ¿El estudio, la presentación? No, el estudio. El estudio, ok. Cómo no, con gusto. Gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra cosita, hermano? No quieren, no preguntan, no tienen dudas. Es que usted no deja ¿Entendieron lugar a bien? dudas, por hermano. Ese es el problema. Es lo que iba a decir, o entendieron bien o no entendieron nada. Sí, claro. Estamos muy claros. Buenos alumnos. Bueno, evidentemente lo son. Hermana Juani, ¿quiere hablar algo? ¿Decirnos algo? Bueno, hermano, buenas tardes, buenas noches aquí. Buenas Ha noches. sido grato cogerlo, lo he cogido por casualidad, hermano, la reunión, porque no sabía que se estaba poniendo, estaba dándole un retoque al teléfono y digo, ahora inicio, digo, voy a ver si localizo, porque sobre esto de las distintas cosas no entiendo mucho, pero bueno, ha sido muy grato, veo la misala, me alegro un montón. Ha sido un estudio muy, muy gratificante, de verdad me ha llenado mucho, porque he entendido, digamos, mucho lo que significa, me han aclarado muchísimas dudas que tenía sobre esto del infierno y todas estas cosas, de la venida, y ha sido aclarada, y eso pues me dignifica mucho y estoy muy contenta de haberlo localizado, esta reunión. No sé si se hace todos los domingos, a la misma hora. ¿Es Sí, a todos la los misma hora. domingos? Todos los A la domingos. misma A hora. la misma hora, sí. ¿A Sí, qué hora? ¿A las 9? ¿A las 9? Sí, creo que es 9. Usted está en España, ¿no? Sí. Sí, Sí. soy en España. Estoy en Ah, bueno. Barcelona. Bueno, Sí, entonces hermanita 9. Juani, es a las Uy, 9 hora de España. ¿quién es la que está ahí? Yesenia, ¡Uy, Dios me la hermanita! Me bendiga, alegro hermanita, qué mucho. gusto verla. Sí, Uy, hermanita, es todos guau. los domingos a las 9 hora de España, ¿vale? Pues estaré en punto, estaré aquí. Ok, De Muy bien, verdad, Dios le hermano, guarde, bienvenida. que hermanita. ha sido un gusto conocer a hermanos nuevos, caras nuevas. Es una gratificación para mí de tan lejos y que estemos tan cerca en el amor de Cristo. Esto es lo más radiante que Dios nos puede dar. De verdad, estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta. Que el Señor los bendiga, y aquí está una hermana más en Barcelona. Para lo que, si alguno cae por aquí, pues bienvenido. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Igualmente, hermano. Mucho gusto en conocerlo. Mucho gusto. Igualmente. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario, duda? Aprovechen y ya nos vamos.
Todo muy claro, hermano. Muy Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a despedirnos, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Gracias por la visita, por acompañarnos, por animarnos también. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan una buena semana en el Señor y que pues Dios nos siga ayudando a seguir perseverando y a no descuidar la vida eterna. Gracias Amén. por visitarnos, hermanos. Dios les cuide, pues. Cuídense. Adiós. Gracias, hermanos. Igual, Dios Bien. bendiga. Muchas luego, gracias a todos. estén bien. Feliz tarde. Igualmente, Feliz hermano. tarde. Gracias, hermano.